Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar un tema más. Si me toca darle un título al tema de esta hora, este sería la rebelión de Absalón. Pero ¿quién fue Absalón? Fue quien quemó los campos de Joab. Fue quien vengó la deshonra de su hermana Tamar. Y aquel que hizo justicia con su propia mano fue el mismo que decidió rebelarse en contra del reino de su padre. En pocas palabras, Absalón deseaba el trono de su padre. Y para que esto sea una realidad en su vida, él tenía que quitarle la vida. ¿A quién? A su propio padre, en este caso, al rey David. Pero ¿cómo respondió David a la actitud hostil de su hijo? ¿Cómo respondió David a la rebelión de Absalón? ¿Cómo responde un padre a una actitud similar? ¿Cómo responde usted a la actitud hostil de un hijo? No sé cómo respondería usted. Lo que sí sé fue cómo respondió David. Y en esta hora vamos a ver cómo respondió y por qué respondió. Y luego vamos a sacar una aplicación para nuestras vidas. ¿Y cómo inició la rebelión? La palabra de Dios dice que Absalón se paraba en la puerta de Jerusalén y allí él detenía a todas las personas que venían para que el rey les haga juicio, para que David les resuelva un problema. Y él los detenía cuando estos llegaban y les preguntaba, ¿de dónde eres y qué problemas tienes? Y las personas le respondían, soy de tal lugar y tengo tal problema. Y Absalón les decía, tus palabras son justas, pero qué pena que no tengas quien te escuche de parte del rey. Si yo fuese el juez de esta tierra, decía Absalón, yo sí les haría justicia. Y aquello le encantaba al pueblo, y cuando el pueblo se iba a postrar delante del príncipe Absalón, él les decía, no, no hagas eso, levántate. Y de esa manera estaba Absalón socavando el respeto que el pueblo le debía al rey e iniciando una rebelión en contra del gobierno de su padre en el corazón del pueblo. Y Absalón, al cabo de 4 años, le pidió permiso a David para ir a la ciudad de Hebrón, para cumplir con un voto, para hacer un sacrificio. Pero ¿sabes algo? Absalón no fue solo. Llevó a un grupo de personas y les dijo, ustedes van a tocar trompetas y cuando toquen las trompetas, ustedes van a proclamar que Absalón es el nuevo rey. Y así se hará, y así lo hizo Absalón. Mira lo que dice segunda a Samuel. En el capítulo 15 y el verso 12 dice lo siguiente. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David y de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo más poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Yo quiero que aquí comprendas algo. Cuando Absalón ofrecía los sacrificios, dice que llamó a Ahitofel. Ahitofel era el principal consejero de David, pero éste traicionó a David y se unió a la rebelión de Absalón. Lo interesante es que el propio Samuel dice que la voz de Ahitofel era como la voz del mismo Dios, por el poder de convocatoria que éste tenía.
Por tal razón, la Biblia dice que la rebelión se hizo más grande. Pero ¿quién era Aitofel realmente? Él era el principal consejero de David y era el abuelo de Betsabé. Este hombre vivió toda su vida resentido con David. Es que Aitofel nunca le perdonó la deshonra que David le hizo a Betsabé. Nunca se lo perdonó. Vivió toda una vida resentido, amargado, y por tal razón decidió unirse a la rebelión. Es que Aitofel lo que realmente quería era matar a David y se le presentó la oportunidad, y es por eso que Aitofel traicionó a David. Aquí podemos ver cómo el resentimiento destruye la vida del ser humano, ya que lleva al ser humano a desear lo peor para otros. Fue en el caso de Aitofel. Por tal razón, yo te invito a examinar tu vida, nuestras vidas. Si por alguna razón hay en ti resentimiento, aquello debes entregarlo a Dios, porque es que el resentimiento no le hace bien a nadie, solo destruye tu salud mental y emocional, tu salud espiritual, destruye tu vida, destruye iglesias, destruye familias. Es que el resentimiento no le hace bien a nadie. Y es por eso que te invito a que podamos examinar nuestras vidas, porque te vas a asombrar cómo terminó Aitofel. Verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Es decir, que el pueblo se fue tras Absalón, se unió a la rebelión, y ahora Absalón toma un segundo paso. El reino, la corona, se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Y ahora Absalón va a la ciudad de su padre, a la ciudad de David, va a tomar el trono de Jerusalén. Y aquí vamos a ver cómo respondió David. Verso 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. ¿Qué dice el texto? Levantaos y huyamos. La pregunta es, ¿por qué David decidió huir? ¿Por qué David decidió no enfrentar la rebelión de Absalón? ¿Por qué decidió huir si David era un militar, un guerrero, un soldado experimentado? Él solo, muy jovencito, enfrentó a un gigante y lo venció. Él peleó muchas veces contra Filistea y les ganó, pero ahora delante de su hijo, él huye. La pregunta es, ¿por qué no lo enfrentó si él podía aplastarlo? ¿Y sabes por qué? Es verdad que todo el pueblo se fue tras Absalón, pero fue la población civil. La guardia real estaba con David. Los hombres más valientes estaban con David. Sus principales generales estaban con David. Es decir, que había un apoyo mutuo hacia David. Es por eso que David, si él hubiese querido, él podía aplastar la rebelión de Absalón, pero decidió no hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, aunque sus siervos, el ejército, los hombres más valientes, estaban listos para todo lo que David decida? Así lo expresa el verso 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El texto dice, David, el ejército está listo. Si tú decides aplastar la rebelión de Absalón, el ejército está listo. Pero si tú decides huir, el ejército
también está listo. Pero ¿qué fue lo que David decidió? Levantarse y huir. Nuevamente te pregunto, ¿por qué decidió huir y no aplastar la rebelión de Absalón? Seguramente tú dirás en tu mente que mi hijo me haga esto, porque aquí las reglas las pongo yo. De hecho, muchos dicen a sus hijos, mientras tú estés bajo mi techo, aquí las reglas las pongo yo. Lo interesante es que Absalón estaba debajo del techo ¿de quién? De David, bajo el cuidado de David, y aún así un hijo se rebela y él decide huir. ¿Por qué huyó? Vamos a ver, más adelantito vamos a ver por qué David no lo enfrentó. Verso 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Aquí quiero hacer un alto. Dice que todo el país lloró. ¿Por qué el país lloró? Porque David decidió dejar Jerusalén. Como resultado de ello, el pueblo lloró y el pueblo lo siguió. Y dice que el pueblo y David pasaron el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo, pasó al camino que va al desierto. Y el verso 30 dice, y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Aquí dice que después de pasar el torrente de Cedrón, David subió el monte de los olivos y subió llorando con los pies descalzos. ¿Y sabes por qué subió llorando? Porque su hijo se había rebelado, porque la maldad de su hijo era tanto que aquello ocasionaba dolor en el corazón de un padre, en este caso David. No hay un dolor más grande para un padre que sus hijos se porten mal. Es por esa razón que David subió llorando y quizás pensando y diciendo, yo huyo, pero tú te quedas en Jerusalén, yo huyo, pero tú te quedas con tu rebelión. David subió llorando. En segunda de Samuel, en el capítulo 16, verso 5 dice, y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Shimei, hijo de Gera, y salía maldiciendo a David. Mira, aquí David pasa el torrente de Cedrón, sube el monte de los olivos y él sube llorando y se encuentra ¿con quién? Con un hombre que era de la casa de Saúl, con un hombre que era descendiente de Benjamín y éste lo maldice. Pero no solo le maldice. Mira lo que dice el verso 6 y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y el verso 7 dice, y decía Simei maldiciéndoles, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Verso 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en su lugar el cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario y perverso. Yo quiero que captes algo. Aquí un hombre sale y maldice a David, y no solo que lo maldice, sino que le tira piedras a David. ¿Cómo se encontraba David? Entristecido, su alma se hundía, el dolor lo consumía por lo que estaba aconteciendo con su hijo Absalón.
Y ahora, para hacer más grande su problema, sale un hombre, lo maldice y le tira piedras. Solo quiero que pienses algo. Piensa en el mandatario de tu nación. Va pasando y alguien sale y le lanza piedras. ¿Qué crees que hará aquel mandatario? Quizás él nada, pero su escolta sí hará algo. Posiblemente den de baja al agresor, porque pueden considerar esto como un atentado al Estado. Y posiblemente sus francotiradores van a actuar. Pero ¿sabes algo? David no solo que iba con su corazón roto, lastimado, herido, sino que el hombre era el rey y sus generales iban el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Verso 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Es que los generales de David, los hombres de David, enseguida reaccionaron y quisieron acabar con la vida de quién, del descendiente de Benjamín. Pero mira lo que respondió David, verso 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? David le dijo así: ¿quién soy yo para cuestionar la maldición que él me da? Eso dijo David. Si Dios le ha dicho que me maldiga, pues que así sea. ¿Eso lo dijo quién? Eso lo pensó David. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora a un hijo de Benjamín? Déjale que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y David reprende a Abisai y le dice: déjalo, no le hagas daño, no le cortes la cabeza, porque mira, yo no obré con mi hijo, aquel que salió de mis entrañas, no aplasté su rebelión. ¿Por qué ahora me voy a ensañar con un hijo de Benjamín? Déjalo. ¿Sabes por qué David dijo esto? Mira lo que dice el verso 12. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por maldiciones hoy. Qué interesante lo que David dice. Aún en su problema, aún en su aflicción, no perdió la capacidad de reflexionar. Lo que David dijo: este me da maldiciones, es posible que Dios me dé bendiciones. ¿Sabes? Quiero aquí hacer un paréntesis para hacer una aplicación y decir algo que ya llegó a tu mente. Lo que David está diciendo es: si ese hombre me está maldiciendo, déjalo, porque Dios se lo está permitiendo y Dios está al control. Si ese hombre me tira piedras, déjalo, porque Dios está al control. Aunque el mundo me dé maldiciones, Dios me dará bendiciones, porque Dios está al control. ¿Comprendes esto? Si alguien te lanza piedras, ¿será que Dios dejó de estar al control? No, Dios está al control. Si la enfermedad consume tu alma, también tengo que decirlo, Dios está al control. Si pierdes tu trabajo, aquello que te provee el sustento para tu vida, aunque eso pase, Dios está al control y hay que entender los designios de Dios. Mira, te lo explico mejor. David pudo decirle a Abisai: vaya, trásele la cabeza. Pero David hubiese perdido, porque no se hubiese cumplido en él el propósito de Dios para su vida. Mira, te explico algo. Si pierdes el trabajo, ora a Dios y dile que te dé
otro trabajo y Él de seguro lo hará, pero no reniegues de tu situación, no reniegues de tu condición. Si pierdes el trabajo, el propósito de Dios para tu vida posiblemente es que Dios te dará uno mejor. Y de esa manera entendemos que se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí se aplica ese texto tan hermoso que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8 y el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a su bien. Ahora, vamos a continuar nuevamente con Aitofel. ¿Recuerdas quién fue Aitofel? Él traicionó a David. Mira cómo terminó Aitofel. Mira a dónde lo llevó su resentimiento. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué aconteció con Aitofel? Él se ahorcó. ¿Pero qué hizo primero con David? Lo traicionó. Aquí ves a un personaje que primero traiciona a David y después se ahorca. ¿A tu mente vino otro personaje que traicionó a alguien y después se ahorcó? ¿Sabes quién fue ese? Ese fue Judas. Vamos a trazar, o voy a trazar un paralelo con Jesús y lo acontecido con David. Y vamos a ver cómo termina Jesús, cómo terminó David y cómo terminó Absalón. Mira lo que dice Lucas, capítulo 22, y vamos a ver el versículo 53. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas hará su obra. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de la potestad de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas. Está hablando del mismo diablo. Pero ¿qué aconteció con Satanás? ¿Cómo comenzó la historia de él? En Isaías capítulo 14, verso 13 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí vemos una actitud hostil de Satanás, parecida a la de Absalón. ¿Qué fue lo que Satanás quería? El trono de Dios. ¿Qué era lo que Absalón quería? El trono de David. Pero sucede algo, es que Miguel no se lo concedió y lo expulsó del cielo. No se le podía conceder el trono. Y Jesús siempre lo ha vencido. Y tú debes estar del lado de aquel que siempre lo ha vencido. Y si Dios está en tu corazón, pues también lo vas a vencer, pero con el poder de Jesucristo. Ahora, mira lo que dice Juan 14, 29 dice: Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene de mí. Aquí aparece la expresión viene el príncipe
de este mundo. Jesús, ¿en dónde estaba? En el templo, y dijo: viene el príncipe de este mundo. David, ¿en dónde estaba? En el palacio, y alguien le dijo: viene el príncipe Absalón. ¿Cuál fue la actitud de David? Ya vimos que huyó. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Verso 31 de San Juan 14 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. ¿Qué dijo Jesús cuando llegaba el príncipe de este mundo? Vámonos de aquí. ¿Qué dijo David cuando llegaba el príncipe Absalón? Vámonos de aquí. Juan 18:1 dice: y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué pasó Jesús? El torrente de Cedrón. ¿Qué pasó David? El torrente de Cedrón. Luego Jesús llegó ¿a dónde? Al Getsemaní. ¿En dónde es esto? En el monte de los olivos. Mira, capta esto. David pasa el monte de Cedrón y sube el monte de los olivos. Jesús pasa el torrente de Cedrón y sube el monte de los olivos. David lloró en el monte de los olivos. Jesús lloró en el monte de los olivos, en el Getsemaní. Ahí expresó su dolor y su angustia. Algo interesante. Así como Aitofel traicionó a David, acá vemos que cuando llega la guardia romana con algunos judíos, llega uno de los discípulos de Jesús, quien llegó Judas y traicionó a Jesús. Así como Aitofel traicionó a David, asimismo Judas traicionó a Jesús. Interesante es esto. Aquí hay un paralelo entre las dos historias. Y usted dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Mira, te pregunto, ¿cómo terminó David? ¿Cómo terminó David? Perdonándole la vida a Absalón. Porque no fue David quien mató a Absalón, fue otra persona o otras personas quienes mataron a Absalón. Pero David, con su poder, no levantó un dedo para aplastar a Absalón. ¿Cómo terminó Absalón? Absalón terminó muerto en su rebelión. ¿Y cómo murió? Alzado entre el cielo y la tierra. Ahí murió Absalón, pero murió en su rebelión. Mira lo que dice Segunda a Samuel, capítulo 18, verso 9. Absalón, montado en un mulo, se encontró con la gente de David, y al pasar el mulo debajo de las ramas de una gran encina, se le enredó la cabeza en la encina y quedó colgado en el aire, mientras el mulo que montaba siguió adelante. ¿Cómo quedó Absalón? Quedó colgado en alto. Y allí lo encontró un siervo de David, y lo vio colgado, y ese siervo no lo mató. Y de pronto llegó Joab, el general de David, y le recriminó: ¿por qué no le diste muerte? Y ese hombre discutió con Joab, le dijo: es que el rey dijo que no lo maten, que respeten su vida, que por favor cuiden al joven Absalón. ¿Y sabes lo que hizo Joab? Joab tomó unos dardos y se los clavó en el corazón de Absalón. Y llegaron los escuderos de Joab y le dieron muerte a Absalón. Y de esa manera terminó Absalón colgado y muerto en su rebelión. Ahora, ¿cómo terminó
Jesús? ¿Cómo terminó Jesús? Jesús terminó muerto en una cruz. Jesús terminó muerto entre el cielo y la tierra, en lo alto. Yo quiero que tú captes algo. Absalón muere en lo alto. Jesús muere en lo alto. Pero ¿sabes algo? Absalón murió en su rebelión, pero Jesús no murió en su rebelión. Él murió para salvar a aquellos que están hoy en rebelión. Es decir, que Él tomó la rebelión ¿de quién? De Absalón, para dar perdón a aquellos que están en rebelión y que deciden arrepentirse. ¿Y sabes por qué te menciono esto? Porque es posible que en nosotros haya un Absalón. Es posible que en alguno de nosotros haya una actitud parecida a la de Absalón. Quizás muchos nos encontramos en rebelión. Y Absalón murió en su rebelión, pero Jesús murió también colgado, pero para tomar nuestra rebelión, porque muchos nos parecemos a Absalón. Hermano, pero es que yo no me estoy rebelando en contra del gobierno de mi padre. Es posible que pienses esto, pero mira, ¿quién es nuestro Padre? Nuestro Padre celestial es Jehová de los ejércitos. Y para muchos de nosotros estamos en rebelión, porque hay en nuestra vida un Absalón. Hermano, sea más claro. Mira, para muchos vivimos justificando el pecado. Tú que tienes una visión muy clara de la definición del pecado, vas por la vida enseñando y diciendo, mira, esto es pecado. Y muchos te dicen, hermano, pero es que no hay que ser tan extremistas. Para muchos el pecado es, no hay que ser tan extremistas. Para otros el pecado es mentiras blancas, porque te ha acontecido que le dijiste a alguien, pero dile la verdad. Y bajo la presión social, religiosa o económica, a veces el ser humano miente y dice, pero no es tan malo. Yo creo que es una mentira blanca. Y de esa manera justificamos, ¿qué cosa? El pecado. Y le ponemos colores. Esto en la definición bíblica real, de los idiomas reales, esto es rebelión. Si sabes que muchos toman cosas con alcohol, dizque para la salud. Aunque no, es que no hay que ser tan extremistas. Esto me hace bien para mi salud. Sí, pero eso es rebelión. Porque ¿qué dijo Dios? Que ni siquiera mires el vino en su copa cuando rojea. Entonces, para muchos, el pecado es tan solo una exageración, pero para el cielo es rebelión. Ahora, yo te pregunto, y ahorita sí voy a dar respuesta, ¿por qué David no aplastó la rebelión de Absalón? ¿Sabes por qué? Porque asimismo como David no aplastó la rebelión de Absalón, él no aplasta nuestra rebelión. Porque ¿qué pasaría si Dios decide aplastar nuestra rebelión? Si Él decide no soportar más nuestros argumentos baratos, ¿qué sucedería con nosotros? Pues Él con su poder nos aplastaría, pero Él decide no aplastarnos, Él decide no golpearnos. Así como David decidió no aplastar a su hijo, es que ese es el mismo amor del Padre que decide no aplastarte a ti, no aplastarte en tu rebelión. ¿Y sabes por qué Dios decide no aplastar tu rebelión? Porque Él ya aplastó a Jesús, que tomó tu lugar, que tomó tu rebelión. Ahora comprendes por qué David
no aplastó la rebelión de su hijo, porque esta es una lección que el padre le iba a tomar. David, yo sé que a ti te dolió que tu hijo te haga esto, y lo que tú sientes es lo que yo siento cuando mis hijos se rebelan. El dolor que tú experimentaste cuando Absalón se rebeló en contra de ti es lo mismo que yo siento cuando mis hijos se rebelan. Yo solo quería que tú entiendas lo que yo siento, David. Es por eso que Dios le dijo a David, no aplastes la rebelión de tu hijo, porque asimismo un día yo no voy a aplastar la rebelión de mis hijos, los que yo decidí crear y que después decidí redimir, pero aplastando a mi hijo Jesús. Ahora te das cuenta del por qué David no aplastó a Absalón. Fue por la misma razón que el Padre no te aplasta en tu rebelión. ¿Y sabes por qué? Porque él decidió aplastar a su propio hijo antes que a ti. Yo quiero que tú comprendas algo. Entre Cristo Jesús y usted fue más importante para el Padre, porque te escogió a ti, decidió salvarte y decidió dar su Hijo para que Él pueda salvarte de la rebelión en la cual estás, que posiblemente sea como la de Absalón. Mira, Absalón murió en su rebelión. Jesús murió para salvarte de la rebelión. ¿Deseas decirle a Dios, Señor, gracias por salvarme de esa rebelión? Necesitas entregarle la vida a Cristo Jesús. Necesitas hacer un compromiso con Dios. Necesitas entregarles tus cargas, tus problemas, tus complejos. Necesitas entregarle a Jesús tu rebelión, porque Él ya la pagó por ti. Porque si decides no hacerlo, entonces vas a morir como Absalón en tu rebelión. Y que eso no te acontezca, porque ya Cristo pagó por tu rebelión. Si quieres decirle a Dios, Señor, gracias por salvarme, si vas a decirle eso a Dios, dile con acciones, pero díselo ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hazlo, busca a Jesús, busca a tu Padre Celestial. Él te salvará de tu rebelión, para que no te toque morir en tu rebelión, porque ya Jesús murió por ti. Esto recuérdalo siempre, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.